The upcoming 15th meeting of the Conference of the Parties to the UN Convention on Biological Diversity will raise awareness of biodiversity protection worldwide, says Carlos Eduardo Correa, Colombian Minister of Environment and Sustainable Development. Entonces, lo primero es un trabajo de conciencia de todos los países para la protección de la diversidad biológica. Muchos países no son tan biodiversos como lo es Colombia, y es por eso que es necesario que entiendan el impacto que tiene retroceder en los temas de biodiversidad o no conservarla. Entonces, primero es conciencia, segundo es poder llegar y salir con compromisos de recursos a partir del próximo año, en donde todos los países se comprometan a aportar también financieramente para poder hacer estos logros y estas metas. The first part of the COP15 is set to kick off in China's Kunming on October 11th. China, al tener ese rol preponderante e importante a nivel global, tiene una gran responsabilidad de enviar un mensaje muy poderoso como país, pero al mismo tiempo como líder de la COP15 de diversidad biológica, de la importancia que tiene la protección de la diversidad.